Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a esta última sesión del día en el marco del quinto coloquio internacional Las otras historias. Tenemos el gusto y el honor de tener aquí presente a la doctora Cecilia Peraza Zazueta, quien tuvo también a bien compartirnos una de sus obras más recientes y que será objeto de comentarios en esta sesión. Participarán en ello la doctora Isabel Juárez Becerra y la doctora María del Carmen Olague Méndez. Y pues bueno, vamos a dar inicio formal a esta presentación del libro, cuyo título es Matrimonio y divorcio en Sinaloa, continuidades y rupturas, 1859-1940. Primero, le otorgaremos la palabra, el uso de la palabra a la doctora Isabel Juárez Becerra y de quien haré una pequeña breve reseña curricular. La doctora Isabel Juárez es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra la historia de las instituciones, historia de las mujeres e historia del derecho. Cuenta con varios artículos y capítulos de libros relacionados a la historia de las mujeres en Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales y cárceles, los cuales se pueden consultar en su sitio de academia.edu. Bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Isabel, tienes tú la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Gracias por estar acá, por su tiempo. Muchas gracias a Ceci por invitarnos a comentar sobre esta obra que hoy nos convoca, Matrimonio y divorcio en Sinaloa. Aquí les presumo el libro, que está acá afuera, lo pueden conseguir el día de hoy a la venta con un precio especial de congreso, también para que aprovechen la oferta. Me gustaría comenzar diciendo que justamente conocí a Ceci en una presentación del libro y me emociona mucho saber que ahora estamos presentando tu libro y que esto ha abonado muchísimo a nuestra amistad, ¿no? El tema que nos convoca es matrimonio y divorcio en Sinaloa en un momento de 1859 a 1940. Pensar en la relación entre matrimonio y divorcio nos lleva a pensar que es también un vínculo indisoluble, relacionado totalmente, pues para que suceda el divorcio primero tiene que haber el matrimonio. De acuerdo con cifras del INEGI, de cada 100 matrimonios que se presentan, suceden 33.3 divorcios. O sea, son cifras que van definitivamente a la alza. Y leer obras como la que hoy nos convoca de Ceci Peraza nos ayuda a comprender cómo es que llegamos a este punto. Mi impresión es que definitivamente el divorcio se ha impuesto ya en la sociedad, se ha normalizado, se ha visto como una práctica cotidiana, posible, incluso deseable para ciertas relaciones. Pero el libro que nos tiene hoy aquí reunidos nos muestra que pues, no todo el tiempo fue así. Hay que identificar cómo el matrimonio y el divorcio en este libro nos ofrece un recorrido por todos los cambios y la transición que eso generó, de cómo un matrimonio pensado como un sacramento indisoluble, único, un sacramento pensado desde lo religioso, que genera determinadas cualidades, va a transitar hacia un contrato civil y las cualidades que ello implica. Si es un contrato civil y nosotros somos humanos y estamos muy propensos a errar, pues ¿por qué no tener la facilidad de disolver en algún momento ese vínculo? Ya no es el sacramento indisoluble, aunque por mucho tiempo las cualidades del matrimonio se pensaron así, pero el dar la puerta abierta hacia la visualización del matrimonio como un espacio regido y legitimado desde lo civil, abría la puerta a otras muchas posibilidades como sería el divorcio. No es cosa menor. No es cosa menor porque Ceci parte de un cuerpo de leyes de 1859, especialmente con la ley de matrimonio civil. Y termina la investigación en 1940, cuando el divorcio se integra de forma plena en el Código del Estado de Sinaloa, el Código Civil sinaloense. Entonces, de leyes, inicia con leyes, digamos, y termina con un corpus jurídico también, ¿no? Con la formulación de esas leyes del matrimonio al divorcio. Parecería que son dos temas distintos, pero en realidad es el mismo tema que está, como refería al principio, totalmente entrelazado. No se puede pensar uno sin el otro. Ahora bien, el estudio que hace Ceci no es solamente de las leyes. Tiene una formación como abogada, como estudios al derecho, pero una formación también como historiadora que enriquece bastante
el acercamiento que ella hace a sus fuentes. El abordaje muestra esa dualidad en ese acercamiento, en el conocimiento, y nos permite ver lo rico, lo enriquecedor que tienen sus fuentes, que tampoco no es cosa menor. Estuvo consultando el archivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el archivo del Congreso, el archivo de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en Sinaloa, el archivo del Vaticano, una cantidad de fuentes que tuvo la oportunidad de consultar, en las que transitó, y que los muestra de manera muy, muy acertada en este compilado. Que no solamente es el bagaje de fuentes que muestra su expertise, sino el manejo que hace de estas fuentes. Pensar que estos individuos no solamente están regidos por esas leyes, y que son cuerpos, hay que pensar que son cuerpos en disputa. Está la autoridad civil incitando al matrimonio desde lo civil, mientras que la autoridad eclesiástica está impulsando, dándole fuerza al matrimonio como sacramento. Se están poniendo sobre la mesa la disputa de estas concepciones y sobre todo son las personas, sus cuerpos, sus conciencias sobre las que se está llevando a cabo la disputa. Eso nos lleva en este periodo de transición a identificar, como lo hace Ceci, a mirar cómo hay diferentes delitos, transgresiones que se van a cometer por estos dos elementos que se están poniendo a la mesa, estas dos oportunidades para acceder al matrimonio, ya sea por lo civil o lo religioso. Porque hay personas que ven en eso la posibilidad, pues, de tener dos matrimonios, ¿no? ¿Para qué quedarse con uno si ahora tengo la posibilidad de tener uno civil y otro sacramental? Esos vacíos que están generando y que nos muestra Ceci a través de las transgresiones, evidencia el conflicto que hay en las conciencias. ¿A quién hago caso? ¿A la autoridad civil? ¿A la autoridad religiosa? ¿A ambos? ¿Cómo llevo a cabo en mi vida práctica, en mi cotidianidad, cómo asumo esta legislación? Obviamente aquí la imposición del Estado es la que está ganando terreno, porque determina que para que se suceda el matrimonio religioso tiene que preceder el matrimonio civil. Es decir, el que legitima, el que da garantías, el que genera derecho es el civil, ya no es el matrimonio religioso. Y algo que ya vemos tan usual, tan común, pues se inició en el periodo de reforma con Juárez, ¿no? Viva Juárez y su secularización. Pero es algo que hasta este momento sigue arraigado ya en la sociedad. O sea, esa naturalidad con lo que vemos ahora, pues generó todos estos conflictos en ese momento. Pensar en esta situación nos lleva a comprender también cómo el matrimonio seguía siendo un elemento, un instrumento del orden social. No es cosa menor. Pensar que el matrimonio facilitaba o posibilitaba un estilo de familia que se creía necesario y que había que perpetuar. A partir de esa concepción, aunque el gobierno se hubiera secularizado, seguía entendiendo el matrimonio y la familia que de él emanaba como ese elemento clave en la formación de las sociedades. Por eso estaba disputando por él, ¿no? ¿Quién iba a estar con derecho, arbitrio de legislar sobre esta institución? Pues el gobierno, ¿no? Es lo que está generando esa posibilidad de anteponerse a las enseñanzas religiosas, de anteponerse a autoridad y de generar o impulsar ese nuevo orden que diferenciaba el cosmos religioso respecto a la ordenación civil de la sociedad. Ahí es donde está la fuerte presencia del gobierno y todo este proceso de secularización. El libro de Ceci no solamente es del matrimonio y del divorcio, sino de todo este escenario de fondo que está girando o versando hacia la sociedad, hacia ese proceso de secularización, a ese proceso de desacralización de las instituciones, como en este caso sería la institución marital. La manera en que lo resuelve Ceci genera también una sensibilidad particular porque propone una temporalidad respecto a los cambios que ella va observando en estas adecuaciones del matrimonio. Sí el momento de ruptura, sí el momento de los debates, el momento de la transición y cómo ya hasta de manera muy tardía, en 1914, se introduce la cuestión del divorcio no vincular, es decir, la posibilidad de que una vez finiquitado el contrato civil, pues los contrayentes queden libres para contraer nuevas nupcias. En 1914. Y me parece sumamente interesante cómo las propuestas de Ceci nos llevan a reflexionar que esa propuesta de matrimonio, de divorcio civil, no es por requerimiento de las mujeres, sino por los hombres revolucionarios. Eso me voló la cabeza, ¿no? ¿Cómo son los hombres de la revolución? Ya no son los hombres del liberalismo que están protegiendo el matrimonio, sino los hombres de la revolución que están pensando en la necesidad
de traer a cuenta el divorcio para su propio beneficio también. Entonces, ¿cómo es la perspectiva de los hombres, su mentalidad masculina, la que se ve en estos elementos del divorcio? Y hay una cuestión muy fuerte de género que también aborda muy bien Ceci, de cómo estos hombres se acercan para solicitar el divorcio. Son muy diferenciados los motivos que tienen los varones al solicitar el divorcio que los motivos que tienen las mujeres. Y paradójicamente, a lo que se podría pensar en la actualidad, que son las mujeres las que más recurren al elemento del divorcio, son los hombres los que están solicitando el divorcio. ¿Qué nos dice todo esto, no? ¿Hacia dónde nos está llevando esa sociedad y esa ruptura de convenios y esa posibilidad de generar nuevos contratos? El desarrollo del libro nos invita a repensar la utilidad del matrimonio en el pensamiento ordenado, la preservación del matrimonio y la familia, la forma en que el divorcio se está insertando de manera paulatina en la sociedad, porque efectivamente cuando cambian las leyes no es de tajo, no es de manera irruptoria, se va generando un cambio en las emociones, en las sensibilidades y poco a poco se llega a este punto de quiebre con el divorcio. Generó mucho revuelo, ya había un poco también el tema, pues ya saben, del honor, que se va a decir de una mujer divorciada, pero incluso pocas veces escuchamos qué se va a decir de un hombre divorciado, ¿no? El tema del honor se arraiga en lo femenino y el tema del cuestionamiento es qué va a ser una mujer divorciada, ¿no? Porque está dando de cuenta que su esposo ya no la quiso, su esposo la repudió, deja manchado su honor. Pero ya para el siglo XX, el tema del honor parece que no, porque el honor siempre ha estado como ahí, pero se va difuminando, no va teniendo el mismo peso sobre las conciencias. Se va diluyendo a tal grado que incluso con otros temas se puede visualizar también, ¿no? Como sería la cuestión del aborto. Avanzando el siglo XX también eso se ve desde otra perspectiva, tiene otros matices. Yo traía aquí unas notas, pero ya mis notas aquí se quedaron, ¿no? Voy a ir cerrando un poquito en que Ceci no se limita solamente al estudio de las leyes, no se limita solamente al estudio del debate, no se limita solamente al estudio del matrimonio, no se limita solamente al estudio del divorcio, es una conjunción muy acertada de todos estos elementos que me podría decir que cualquier persona que quiera estudiar la historia en Estado de Sinaloa, este libro le puede ser de mucha utilidad. Quien quiera estudiar el periodo de reformas, el libro le puede ser de mucha utilidad. Quien quiera especificar la cuestión de la familia y el matrimonio como una herramienta útil para el Estado, pues esto también le va a ser mucha utilidad. Quien quiera abordar la historia del derecho, pues esto también le es de mucha utilidad. Y la manera en que lo va generando la narrativa histórica me permite decir que es una lectura con muchos matices y con muchas posibilidades para ser leído por diferentes personas, ¿no? Interesadas no solamente en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, no solamente en la cuestión del honor, sino también en la cuestión del derecho, no solamente en la cuestión de género incluso, sino también en la misma formulación tal cual del orden social. Y digo, pensar en todo el esfuerzo, en todo el camino que se hace al realizar una investigación doctoral, creo que genera resultados tan prometedores como el libro que hoy nos convoca, ¿no? Un libro que está haciendo un aporte a nivel regional y nacional por el tipo de fuentes que utiliza, por las formas en cómo las ensambla y el alcance temporal que tiene la obra. No es cosa menor estudiar casi 100 años de historia. Y imagínense todas las fuentes que encontró, cómo las compaginó y que todas esas fuentes estén aquí, ¿no? Fuentes en latín que le tocó buscar la traducción y demás, pero vamos, son los retos de la investigación y me agrada saber, me gusta saber cómo lo resolviste, que creo que sería alguna forma de que nos podrías compartir, cómo fuiste resolviendo el anclaje de esas fuentes, porque parecería un mundo disperso al acercamiento, pero ya en el proceso intelectual de Ceci las va ensamblando de forma muy amena. El libro es muy ameno y ya la escucharán participar, pero Ceci habla con mucha pasión sobre la historia y eso se transmite también en la obra, la pasión con la que está encontrando todos esos hallazgos y nos los está comunicando para alcanzar ese punto de comprensión respecto a la historicidad del matrimonio, del divorcio y creo que en especial de esa sociedad secularizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel, por sus comentarios.
a la obra de la doctora Cecilia. A continuación le vamos a ceder la palabra a la doctora María del Carmen Olague Méndez, quien es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, es doctora en Ciencias Sociales e Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad de Colima, en cotutela con la Universidad Pablo de Olavide. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidata. Actualmente ejerce como postdoctorante en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y como profesora de asignatura en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO. Los temas de estudio en que se desarrolla son la historia intelectual, la historia sociocultural del derecho y la historia de las mujeres. Doctora María del Carmen, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo al comité organizador que nos convocó aquí con el afán de poder comentar este libro, que creo que es bastante bueno, y siempre es un reto ser la segunda en presentar un libro porque estás pensando que no vaya a decir lo que yo dije, ¿no? Lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces está ese reto, pero justo con eso voy a abrir de cómo la lectura de un libro implica múltiples lecturas, ¿no? Y es abrirnos la posibilidad a diferentes lecturas, y aunque estaba con ese nervio de decir que no voy a Isabel a decir lo que yo voy a decir, justo me voy dando cuenta que mi lectura es muy diferente del libro, y esa es mi primera invitación, ¿no? Tiene cada uno de ustedes la posibilidad de abrir su propia lectura sobre este libro, de comprarlo y de ejercer sus propias interpretaciones. Y bueno, yo en lo particular estoy muy contenta de poder venir a dialogar esta obra, que además, hay que decirlo, lo leí previo a que me invitaran a presentarlo, porque justo está entre mis temas de investigación. Yo estoy trabajando también matrimonio en siglo XIX, entonces ya lo había comprado, ya lo había leído, entonces, porque ya era de mi interés desde antes de esto. Y justo algo que me gusta mucho del trabajo de Cecilia, primero es decir, la importancia del matrimonio como objeto de estudio. De repente han proliferado, y no malamente, han sido muy buenas investigaciones de corte criminal asociadas a la sexualidad en la época virreinal, en el siglo XIX, pero de repente pareciera que se perdió el foco, que todo ese litigio criminal en torno a la sexualidad tiene de fondo como marco el matrimonio como orden social, como bien dijo ahorita Isabel. Entonces, eso nos implica de repente dar una vuelta a lo que se está estudiando y, por así decirlo, como regresar al origen, pero con nuevas preguntas, con nuevos abordajes. Y se me hace muy interesante precisamente este libro desde la formación de Cecilia, que es de derecho, que hace tanto énfasis en la importancia del derecho civil y no tanto criminal o penal, del que hemos tenido mucha bibliografía últimamente, mucha producción, pero que le hace falta su contraparte, su complemento desde la parte del derecho civil y de la teoría del derecho, porque algo que ahorita que tendrás la oportunidad de decirlo, de fondo a todo el libro tenemos también una teoría de cómo se interpreta el derecho y cómo debe de funcionar el derecho de fondo a toda la lectura del libro. Entonces ahorita si Ceci también nos regala por ahí algunas apuntaciones sobre esto para empezar a dialogar. Entonces, bueno, por ahí hay varios aspectos. Como bien mencionó ahorita Isabel, pues este libro puede ser de mucha importancia, no solamente para estudiosos de la historia del estado de Sinaloa, sino también a nivel nacional, porque de forma muy inteligente y muy ágil, la autora va navegando en diferentes niveles explicativos para hablar de un tema tan importante como es el matrimonio y el divorcio, donde lo micro, lo macro, lo meso dialogan de una forma muy inteligente, yendo de un nivel a otro de forma ágil sin perder el hilo de la narración, y por lo tanto es también una historia nacional de todo lo que está ocurriendo en la formación del Estado liberal, como dice ella misma en su libro, ¿no? Entonces, comprender esta formación del Estado liberal mexicano en el siglo XIX no se puede hacer, creo yo, hoy en día sin la obra de Ceci, ¿no? Entonces, me recordó mucho un planteamiento de Giovanni Levi que dice que a través de un lugar se puede uno generar preguntas de valor general, ¿no? Que eso es algo que encontramos también aquí en la obra, y ella misma nos dice que para ella lo espacial es un elemento constitutivo del fenómeno histórico, ¿no? Entonces, la reforma liberal al matrimonio de 1859, más que una reforma al derecho familiar, constituye uno de los pilares de la formación del Estado mexicano. Y entonces tenemos aquí también varios elementos para comprender la historia nacional que van desde lo político, lo religioso y lo jurídico en diferentes niveles.
y que justo eso es una de las riquezas de la obra, que puede navegar en varios niveles desde diferentes perspectivas, hablando de lo micro, lo meso, lo macro, hablando de lo político, lo jurídico, lo religioso, se van entrelazando estos diferentes niveles interpretativos y dependiendo de los ojos del investigador, de la persona que esté investigando, pues puede, creo yo, encontrar algo que sea valioso y que aporte también a investigaciones que trabajen en el mismo periodo, ¿no? Por lo tanto, creo, y como ya mencionó también Isabel, este libro contribuye de manera muy acertada a la historia del proceso de la secularización en México, ¿no? Porque justo con eso arranca, y aunque no lo dice en el título, pero podría ser un subtítulo también de la obra, ¿no? Porque arranca, ¿no? Con este rompimiento. Bueno, y de este mundo que les acabo de platicar, de donde está lo político, lo jurídico, lo religioso, lo institucional, por supuesto, pues también va entrelazándote también con otros temas que podríamos hablar, aunque no lo dice con esas palabras como historia de género como tal, pero los que también nos interesamos en la historia de género, la historia de las mujeres, las relaciones entre hombres y mujeres como un fenómeno histórico, también encontramos datos valiosos para poder interpretar a través de las fuentes, ¿no? Y por supuesto también temas como lo que es la historia de la vida cotidiana. Aquí hay un tema muy interesante porque también el libro tiene como subtítulo continuidades y rupturas. Y creo que también en ese sentido es muy interesante en el análisis de este gran periodo, como bien mencionó Isabel, pues son casi 100 años de estudio en el que también se mantienen cosas del antiguo orden, ¿no? Entonces, y justo ninguna ley, y como también mencionó ahorita Isabel, viene a romper tajantemente con el pasado. Hay cosas que permanecen, estructuras de repetición, diría Cosellet, que pueden ser identificables solamente en estos grandes periodos temporales, que no se pueden identificar en estudios cortos, que siguen ahí repitiéndose porque vienen arrastrando ciertas costumbres, tradiciones e ideas que permanecen y que también, mientras permanecen, también se van resignificando y se van mutando, ¿no? Lo cual lo hace contradictorio en cierto sentido, porque de repente en este mismo afán secularizador, liberal, etcétera, en el que se impulsa la reforma del matrimonio civil, al mismo tiempo son estos mismos juristas los que mantienen los roles de género, los que mantienen el estatus de la mujer, los que mantienen la indisolubilidad del matrimonio durante un largo periodo. Entonces, eso también es muy interesante en la historia, encontrar estas contradicciones en los mismos individuos y en los mismos sujetos, ¿no? Porque a final de cuentas, la historia siempre es así de multifacética porque los seres humanos somos así de multifacéticos y de contradictorios, ¿no? Y eso lo podemos encontrar también en este estudio, ¿no? Lo que se me hace muy interesante también de Ceci, que justo no se casa con una idea, sino que busca comprender a los sujetos de estudio en esta gran multidimensionalidad, ¿no? Que los compete. Entonces podemos ver todas estas tensiones entre continuidades y rupturas, porque efectivamente también hay rupturas, cosas nuevas que aparecen. En algún momento llega el divorcio, ya tal cual como no vincular, como la posibilidad de volverse a casar, y entonces ahí tenemos también rupturas. Me parece muy atinada por eso la temporalidad que elige ella de mostrarnos este fenómeno a lo largo de más de 100 años a través de diferentes fuentes, como ya mencionó también Isabel, de orden jurídico, judicial, tanto eclesiásticas como civiles, como hemerográficas, que logra entrelazar muy bien para construir esta narrativa, ¿sí? Me parece que Cecilia hace una excelente historia del derecho desde una perspectiva sociocultural, que en palabras de ella maneja como una historia del derecho renovada, porque precisamente el peso del derecho es muy fuerte en todo el libro, pero siempre muy bien contextualizado, con una atención a los sujetos en los diferentes niveles, desde los jueces, litigantes, incluso periodistas, o incluso personajes como los tinterillos, que me pareció algo muy curioso y muy interesante de resaltar. De repente mediadores del orden social no oficiales o no reconocidos, por así decirlo, pero que ahí están, ¿no? Mediando y formando parte de los juicios. Y pues, a final de cuentas lo que nos muestra es que la jurisprudencia no es estática, sino es histórica, ¿no? Y por lo tanto cambiante. Ahora, hablando de mi lectura, como ahorita advertí, que a final de cuentas todos hacemos una lectura diferente también desde nuestros intereses. Yo ahorita estoy haciendo historia conceptual y justo estaba viendo, bueno, nos muestra cómo el concepto de matrimonio se va transformando, ¿no? Empezando por ahí.
al arranque de la ley de la ley de matrimonio civil de 1859 hay una conceptualización del matrimonio y va discutiendo Cecilia cómo la jurisprudencia ajusta o cambia esta conceptualización, que creo yo, y desde mi punto de vista, se ha simplificado mucho nada más a decir pasó de sacramento a contrato, cuando semánticamente también había muchas nociones de por medio que le daban, que podían hacer que el significado fuera más complejo, que podemos interpretar a mayor profundidad. Por ejemplo, como la noción de contrato. La misma noción de contrato se va mutando a lo largo de este periodo que nos presenta la autora, siendo incluso el mismo derecho canónico hablaba de un contrato, pero el contrato del derecho canónico no podía disolverse, mientras que el contrato civil sí. Y cuando evoluciona también a un contrato privado, tiene también otras connotaciones en los derechos y en las obligaciones. Entonces, me parece también muy rico ahí, insisto, desde mi perspectiva, desde mis intereses, ver cómo tiene esa tensión a ir explicando estas mutaciones semánticas, de cómo se va interpretando entonces estos conceptos, ¿no? No solamente entonces entre matrimonio y contrato, por ejemplo, también cuando hablamos del consentimiento, el consentimiento era un elemento clave para contraer matrimonio incluso desde el Concilio de Trento. Sin embargo, también esta noción del consentimiento va modificándose, ¿no? Y no hablamos del consentimiento igual en 1859 que en 1914, o ya hacia el final de este periodo va cambiando, y la idea de la voluntad. Debe de haber voluntad para contraer matrimonio, pero después también debe de haber voluntad para seguir juntos, ¿no? Y entonces también vemos cómo se transforma esta idea de la voluntad dentro de una relación. Por lo tanto, considero que a nivel social podemos ver cómo se transforman ideas muy profundas, como lo que significa el domicilio conyugal jurídicamente hablando. Y eso también me encantó, porque va discutiéndose a lo largo de la obra quién fija el domicilio conyugal, qué se entiende por domicilio conyugal, y en alguno de los casos que presentas, muy atinadamente se dice, bueno, o sea, es que no estamos hablando de una casa o de un espacio físico, sino del domicilio que fija el esposo o del lugar donde la relación se lleva. Entonces, hay también toda una discusión en las fuentes de estos detalles que me parece muy interesante. La moral, a final de cuentas, todas las leyes en torno al matrimonio y al divorcio tenían un sentido moral, pero que también esta moral se está transformando. Y por lo tanto la categoría de honestidad, que también me parece muy interesante, que sigue siendo condicionante en las mujeres, ¿no? Que también ahorita Isabel nos comentaba sobre esto. Una mujer, para poder recibir la pensión de su marido una vez divorciada, tenía que mantenerse como una mujer honesta, con las mismas argumentaciones que todavía se hacía a finales del periodo virreinal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social del derecho, podemos apreciar cómo va avanzando el derecho, qué cambios hay, y otras continuidades que todavía se arrastran del periodo anterior, como yo mencioné hace rato, y uno de ellos es el árbitro judicial, que aparentemente estamos viendo cómo avanza el derecho sistematizado, el positivismo jurídico, y sin embargo permanecen elementos que todavía tienen que quedar al arbitrio del juez, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es una prueba? Que eso se me hizo también muy interesante, porque navega también en varios niveles, desde lo semántico, lo conceptual, lo jurídico, y al final los jueces todavía no tienen bien cómo definir en qué constituye una prueba, cuándo es válida, cuándo no, cuáles son los agravantes, cuando hablamos de injuria, qué se considera una injuria de gravedad, y entonces siempre hay un área gris que el derecho no logra cubrir y que tiene que entrar el arbitrio del juez, ¿no? Entonces, ahí se me hace también muy interesante que tiene detalle de ahondar en esas especificidades muy del derecho. Y para concluir mi intervención, justo, me parece muy interesante cuando abordas el caso de la bigamia, las preguntas que te haces, porque va al tema de la indisolubilidad, ¿no? Recientemente estuve también en el Congreso en Argentina, que también tuve la oportunidad de compartir con Isabel, y bueno, cuando los que estudiamos, por ejemplo, historia virreinal, y de repente vemos todos estos conflictos en los matrimonios, en los juicios, la interpretación que se hace desde nuestro presente, una interpretación muy presentista, es que todo eso existía porque no existía, el matrimonio sigue siendo indisoluble. Pero luego el matrimonio dejó de ser indisoluble y los mismos problemas continuaban. Entonces, ¿era la indisolubilidad realmente el problema de fondo de estos querellas? Y tú planteas esa pregunta con el tema de la bigamia, ¿no? Aún después de que el matrimonio deja de ser indisoluble, se siguen presentando casos de bigamia cuando ya existe la posibilidad de volverse a casar. Entonces, ¿realmente era la indisolubilidad el problema o era otra cosa?
Y muy atinadamente, Cecilia nos habla de cómo nos acercamos a estos expedientes con ciertos prejuicios que vienen dictados desde nuestro presente y no realmente de la condición social de las fuentes que estamos leyendo. Entonces, creo que a nivel metodológico es muy importante hacer esas preguntas, hacernos estos cuestionamientos, porque como investigadores siempre necesitamos estar sujetos a sospecha de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo desde mis criterios, desde mis prejuicios, desde lo que el presente considero correcto o lo que las fuentes me dicen. Y creo que este caso de bigamia que nos planteas es muy interesante para ponernos en sospecha, para realmente aterrizarnos si estamos interpretando con nuestras categorías, con nuestras ideas, algo que los sujetos en ese momento no se planteaban, ¿no? Y entonces yo escribí aquí la pregunta, que tú lo dices más o menos, ahorita no me acuerdo con qué palabras, pero por ahí va si la indisolubilidad conyugal era la causa de los problemas matrimoniales realmente o era otro, ¿no? Y bueno, ya en el 1914, cuando el divorcio vincular existe, este fenómeno de que son los hombres quienes más lo solicitaban y no las mujeres, porque en algún momento también parecería que el divorcio es la solución para las mujeres. Y otra vez esa no es la situación, ¿no? Nos presentamos ante una situación donde, aunque Cecilia no utiliza este concepto, pues yo encuentro lo que es la agencia, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la gente de darle la vuelta a la ley, ¿no? De la ley dice una cosa y vamos a ver cómo lo usamos a nuestro favor, cómo lo ajustamos, cómo le sacamos provecho de formas que no sospechaba, ¿no? Y a final de cuentas, vemos que todos estos cambios jurídicos en el ámbito secularizador, en el ámbito del derecho sistematizador, no representan realmente una ventaja para las mujeres, parecería, o no siempre representan una ventaja, ¿no? Entonces, otra de las preguntas ahí que te dejo para que ahorita podamos conversar y que te demos la palabra. Y bueno, ya para ir cerrando mi participación, además de las piedritas que lancé, que espero que me regreses, me gustaría que nos regalaras 3 reflexiones más, si se puede. Una, sí, la importancia del derecho civil y de su historización, ¿no? Como objeto de estudio sería una. Si realmente este apego a la ley, porque también Cecilia nos va mostrando ese tránsito entre el arbitrio judicial, un derecho más sistematizador donde los jueces empiezan a pegarse más a la ley, y sin embargo, si eso realmente implica un derecho más justo, hablando en un sentido social. Y tú por ahí lanzas algunas preguntas al respecto en la lectura, que sería buen momento para compartir. Y ya, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, porque si no, bueno, no voy a parar de hablar. Gracias. Muchas gracias, doctora María del Carmen. A continuación, tenemos la oportunidad y el honor de escuchar directamente a la autora y que a través de los comentarios creo que va a ser muy revelador y muy ilustrador escucharla. La doctora Cecilia Peraza Zazueta es abogada por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, licenciada, maestra y doctora en historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesora de Derecho Romano y de Historia del Derecho Mexicano en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de dicha institución educativa. Es autora del libro Matrimonio y Divorcio en Sinaloa, Continuidades y Rupturas, que hoy nos convoca en esta última sesión de este día del coloquio. Doctora Cecilia, adelante, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias amigos, queridos colegas, y gracias a el Colegio de Jalisco, a las presentadoras por su entrañable presentación y bueno, pues a los organizadores de este evento. Gracias. Pues son muy generosos sus comentarios y yo se los agradezco mucho. Fíjense que en las presentaciones que he tenido de este libro, llama mucho la atención la obra que me hicieron especial, este óleo sobre lienzo, para hacer la portada del libro. Y cada quien le interpreta de manera diferente, ¿no? Una colega muy querida dijo que pues este era como la mano divina, que era un fuego que no se consume. Unas cosas muy bonitas han dicho y la verdad me explicaba a mí la artista plástica que así eran las obras de arte, ¿no? Que las dejabas ir a la hora que las entregabas, cuando eran por encargo,
en este caso pues era una obra por encargo, y que ya cada quien la interpretaba de la manera que quisiera. Es el caso de mis colegas que la han interpretado muy generosamente mi obra, y pues se los agradezco muchísimo porque cada quien ve algo, algo distinto. Bueno, pues voy a tratar de contestar lo que me preguntaron. Pero antes que contestar así puntualmente las preguntas, sí quiero decir en general que de los comentarios que han hecho, ¿no? Del contenido del libro, pues que fueron sorpresas y descubrimientos que yo fui haciendo. Yo era la principal sorprendida del lenguaje que encontraba en las fuentes, de ese contenido, de esas resistencias, ¿no? Por eso me parecía como un cliché el poner continuidades y rupturas, ¿no? Como que pues se me hacía como de muy básico, pero es que más bien sí yo le aposté a las continuidades porque para mí fue una sorpresa ver en las fuentes esa resistencia al cambio, ¿no? De los primeros expedientes que menciono, que Isabel lo dice así de pasada, de cómo un hombre en 1870, antes de la expedición de los códigos, del Código Civil, pues ya estaba casado por lo civil, el matrimonio civil era indisoluble en ese momento, pero entonces como esto de primero el matrimonio civil y luego el eclesiástico fue así como un ping-pong, ¿no? Se cambió varias veces y todo. Entonces aprovecha la coyuntura para casarse por lo eclesiástico, porque el cura de Mazatlán le dice, mientras no te hayas casado por la iglesia, yo no tengo reparo en casarte. Entonces este hombre se casa también por la iglesia y por una cuestión ahí procedimental y todo, pues se sabe esto, el juez del registro civil pues tiene que dar parte al juez en turno de lo penal en Mazatlán, entonces es perseguido, encarcelado y todo esto por haber celebrado un matrimonio, o sea, por ser, en pocas palabras, bígamo, pero era una especie de bigamia diferente porque aquí aprovechaban para casarse por las dos leyes, ¿no? No es que como el bígamo de la antigüedad que decía, pues yo dejé en España a mi mujer y mis hijos, pero pues aquí nadie va a saber y voy a hacer como que soy soltero, ¿no? Entonces, pero el escuchar a los jueces, cuando les pasas el micrófono a las fuentes, pues uno es un mero espectador y dice, ¿cómo es? ¿Cómo? Entonces decía, es que no es posible que este tipo se esté burlando de la sacralidad del vínculo, decía el juez de lo civil. Entonces, para mí todas estas fueron sorpresas, ¿no? Estas resistencias de los jueces, pues fueron, y también de la literatura jurídica, de la jurisprudencia, pues fueron sorpresas, ¿no? ¿Cómo pensamos que vivimos en no, como dice también el prólogo del doctor Mijangos, ¿no? Que le interesó el tema porque a la ley del matrimonio civil pues nadie la había apelado, ¿no? Como que es un hecho de que, pues vamos a secularizar la sociedad, pues lo que sigue, pues que el matrimonio lo regule el Estado, no la iglesia. Sin embargo, si te pones a investigar el matrimonio como institución, ¿no? Sujeta a cambio, como una institución jurídica y social, pues entonces te da la oportunidad de ver cómo se va desenvolviendo la historia, pero no solo de la sociedad, sino la historia política, esa historia de construcción del Estado, pero también pues esos cambios, ¿no? En el derecho que muchas veces van a detonar cambios sociales, pero no siempre, ¿no? A veces es al revés. Bueno, pues ahora sí voy a tratar de contestar la tarea que me dejaron. Bueno, ya hablé de esta secularización un poco, es cierto, ¿no? Tratamos de sacarle la vuelta, bueno, traté de sacarle un poco la vuelta para no meterme en esta cuestión teórica de la secularización que muchas veces es vista como un proceso inevitable, ¿no? Las fuentes demuestran otra cosa, pues no era inevitable, pues ahí están resistiéndose, diciendo o sea, a veces los jueces de lo civil, pues parecía que eran obispos hablando, ¿no? O sea, era una cultura que se tenía en torno a este tipo de instituciones.
del concepto del matrimonio, pues también, ¿no? Va cambiando como de sociedad pasa a contrato, pero pues ya es contrato, pero ahora más contrato, pero ahora un contrato meramente civil, un simple contrato, ¿no? Así dicen las fuentes legislativas. ¿Y por qué no se puede rescindir, ¿no? Como cualquier otro contrato? Y de todas estas resistencias, pues, pues hablo en el libro y cómo va cambiando el concepto. Y decía un viejo maestro mío hace poco en una conferencia, bueno, no hace tanto porque todavía era sorpresa, ¿no? Pues es que al rato el matrimonio, o sea, ¿de qué nos vamos, nos sorprendemos si va a ser un matrimonio entre, ya no entre un hombre y una mujer, como decía la ley, sino entre 2 hombres y 2 mujeres, o entre 3 hombres y 3 mujeres? Bueno, ahora está esta propuesta del poliamor, ¿no? Pero en lo que yo he insistido mucho y que pues descubrí que es verdad, o sea, ya no hay un concepto, ¿cómo le llamaban no me acuerdo cómo le llamaban los teóricos en aquel tiempo, como otros elementos más allá de la ley que definan al matrimonio? Entonces, el legislador, va a llegar un momento que el legislador lo defina. Entonces, ahora matrimonio es lo que el legislador defina. Entonces, si se define a través de la jurisprudencia o a través de la ley que el matrimonio es entre 4 y 4 o entre de diferente, o sea, no sé, lo que quiera el legislador decir, pues eso va a ser matrimonio, ¿no? Y en el pasado, es más, ya como que las definiciones sobraban, ¿no? En el antiguo régimen, porque todo el mundo partía de que ya sabíamos cómo, ¿no? De qué estábamos hablando. Y ahora, pues, eso porque poco a poco, como lo han dicho en sus participaciones, muchos de ustedes, conforme se va adquiriendo esta cultura de que la ley es la principal fuente del derecho, pues todo va a cambiar, ¿no? Mientras se dejan atrás otras fuentes del derecho, como la costumbre, el propio arbitrio judicial, ¿no? Cómo los jueces interpretaban y aplicaban el derecho, etcétera. Entonces, la ley ahora va a ser la reina de las fuentes del derecho y lo que diga la ley, eso va a ser derecho. Entonces, todo eso pues analizo, ¿no? En el libro a través de esa ventana, pues, del matrimonio, a través de esa perspectiva que me dio el matrimonio. Yo no pensé que, la verdad fue sorpresa que me fuera a dar para tanto. Y luego, me encanta esto del arbitrio judicial porque justo venimos de mesas en que se habla de esto del arbitrio judicial y de cómo antes los jueces ni siquiera tenían que fundar sus sentencias, pues porque la persona del juez era la garantía de que iba a decir algo justo, ¿no? Pero a mí las fuentes me dicen otra cosa y yo veo que eso de que no hay que ser tan radicales nunca, ¿verdad? Pero en este sentido, los jueces nunca dejaron, desde mi punto de vista, de ejercer su arbitrio. ¿Por qué? Pues desde el punto de la valoración de las pruebas, la tacha de testigos, etcétera, podían ellos hacer que la balanza se inclinara de un lado o de otro, ¿no? Ya sea del esposo, de la esposa, como de hecho lo hicieron, ¿no? Yo pude captar que pues no se pronunciaron abiertamente a favor a lo mejor de las mujeres, pero en algunos casos sí las favorecieron a través de este margen de arbitrio que todavía les daba la ley, ¿no? Aunque no en todos los casos, ¿no? El que mencionas de injurias, ese es uno de mis casos favoritos que mencionó ahí en los 30 en Mazatlán, un matrimonio, un doctor, un dentista, demanda el divorcio a su esposa porque por injurias, bajo la causal de injurias. Y él alegaba y traía muchos testigos que le daban la razón y todo, que la esposa le había dicho tales cosas que él no podía repetir por su educación, que pues no podía continuar el matrimonio porque ya era imposible la vida en común. Y los jueces le dan la razón porque, y ya en el expediente sí dice lo que la señora le dijo a su esposo, y con eso pues le quitan la patria potestad de sus hijos, se declara disuelto el vínculo matrimonial, porque pues le dijo, pues le recordó a su mamá
la esposa al esposo, ¿no? Dices, bueno, pues ahorita cuántos divorcios no habría por una cosa así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los jueces, pues no son seres de otro planeta, sino que van a juzgar conforme a los valores de su tiempo, ¿no? Y aparte de todo, pues había una cultura jurídica que estaba en la doctrina jurídica, que también había este ideal de mujer al que ya se han referido muchos de ustedes en las participaciones, que pues se esperaba que la mujer se comportara con cierto decoro, dignidad, es más si era madre, etcétera. Y bueno, la agencia, ya ahora la uso esa palabra. Pero es verdad, lo digo así, las mujeres no hay que asumirlas siempre como víctimas porque ellas pues usaron todos los recursos a su alcance para defenderse de los maridos porque las acusaban de abandono de hogar, pero pues descubrí yo también en las fuentes judiciales que el abandono de hogar, detrás de ese abandono de hogar, ya luego ves que se escondía muchas veces violencia, ¿no? Pues me fui, pues sí me fui de la casa, pero pues porque me pegaban, ¿no? Entonces, esto, pues me imagino que ahí califica, ¿no? Como agencia. Y ya para cerrar eso que tiene que ver con la historia del derecho civil, es cierto, el derecho civil ha sido muy, pues un poco ninguneado, porque la verdad las historias judiciales están bien padres, ¿no? Entonces, sí, yo también ya me metí a estudiar lo penal, porque pues, no, hay cada historia, la verdad, maravillosa, y dices, y a veces pierdes la moral, pero a veces dices tu nombre, qué padre esto, ojalá que fuera yo novelista para escribir algo, pero pues el derecho civil también existe, ¿no? Entonces, y decía mi maestro de derecho civil, y es la columna vertebral del derecho, pero bueno, y este apego a la ley lo hace más justo. Claro que yo estoy influenciada por mis maestros, ¿verdad? En particular uno en el que estoy pensando ahorita, Jaime Larenal. No, yo creo que no. Yo creo que no lo hace más justo. Yo se los digo a mis alumnos, es que, porque es una lucha. ¿Qué derecho? Un conjunto de normas, no. Ya de plano les pongo en el examen, ¿qué es? Que explica con tus palabras qué es derecho, no pongas que es un conjunto de normas. O sea, esa es mucho más. ¿Por qué? Porque las fuentes del derecho, de dónde emana el derecho, son muchos otros lugares, ¿no? Entonces no podemos pensar que el derecho se reduce a la ley. Entonces yo soy una, pues, creyente de que no, el derecho no se limita a la ley y mucho menos la justicia, ¿no? Hay que entender el derecho como este orden jurídico que aspira a ser justo, ¿no? Y a, pues, a vivir en paz, a que todos pues podamos vivir en orden y en paz en una sociedad pues sí, más justa. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cecilia. A continuación vamos a pasar la voz a al público participante para que tenga la oportunidad de interactuar directamente con la autora y con las comentaristas por cualquier pregunta o comentario que quieran hacerle. No siempre se tiene la oportunidad de estar frente a los autores y ahora pues es el momento. Les invitamos a participar si hay alguien que tenga algún comentario en el orden en que siempre pregunto, ¿les parece si acumulamos unas 3 preguntas? ¿Hacemos ronda? ¿Sí? Primeramente, cedemos. Ah, perdón, sí. Muy buenas tardes, felicidades a las 3 ponentes, la autora y las expositoras, excelentes. Indiscutiblemente que el derecho civil va modificándose en cada uno de los estados de acuerdo a las necesidades. Creo que no es lo mismo el derecho civil en Jalisco que el derecho civil en el Estado de México. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se da esa diferencia del derecho civil en cada uno de los estados? Y una segunda connotación en referencia al divorcio. Actualmente la incompatibilidad de caracteres es una razón muy fuerte para que rápidamente se dé la disolución del matrimonio.
pues es que nadie somos iguales, todos somos diferentes. Años atrás, el mismo juez trataba de apelar de que existiera una conciliación entre el matrimonio, platicaba con ellos, los trataba de convencer y bueno, llegaban a un acuerdo determinado. Pero actualmente es una razón contundente para la disolución del matrimonio, la incompatibilidad de caracteres. A mí me gustaría saber cómo ahora la disolución católica, dado que usted revisó los archivos del Vaticano, ¿a qué apelan para la disolución? Porque la iglesia se ha renovado bastante. Anteriormente, la iglesia tardaba mucho tiempo en dictaminar la disolución del matrimonio, aunque no hubiera hijos. Y bueno, actualmente ya presentan los matrimonios una separación por tantos años, 10, 12 años, hacen su solicitud, ponen las atenuantes, el tiempo que ya no tienen convivencia, y la misma iglesia también ya permite la disolución del matrimonio con mayor facilidad que años anteriores. La sociedad en un vaivén de modificaciones de valores, moral, comportamientos sociales, ha evolucionado. Y como usted dice, sí, cierto, matrimonios de diferentes géneros, de mismos géneros, múltiples, individuales, de todo tipo. La misma ley se ha visto en la necesidad de crear una reglamentación para, podríamos decir, guiar, formar una conducta más comprometida de los individuos. Y aquí me quedo yo pensando y va la pregunta. ¿Usted considera que es buena la legislación que se ha establecido para el matrimonio de personas del mismo sexo, pero también con la flexibilidad de la adopción de los hijos? Yo en ese aspecto respeto, pero creo que sí habría que revisar un poco más la legislación en esa parte. Porque indiscutiblemente allí entraría en juego la psicología de los individuos, la psicología de lo que sería el análisis del psiquiatra en cuanto a los niños en su formación, en su guía. O sea, es un tema tan álgido que siento que sí ha sido estudiado, pero no totalmente a profundidad. Creo que ya la metí en aprietos. Hola, buenas tardes y hola nuevamente. Pues son varias preguntas también y creo que la voy a meter también en aprietos, ¿no? Primeramente, pues agradecer este libro, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, pues yo estoy cursando la maestría. Para cuando sale este libro, y es anécdota pequeña, ¿no? Para cuando sale este libro yo ya tenía armado mi estado del arte y dije, es que no puedo dejar de fuera, ¿no? Que tuve que meter sí o sí el libro, precisamente para generar esas discusiones y a lo que vaya, yo quiero llegar con ese producto. Y ahora sí, a mí me sorprendió mucho el hecho de que fuera abogada y luego historiadora, porque yo me sentí como que hasta que alguien me entienda, ¿no? Porque me pasa lo mismo allá en el Colegio de Sonora. Y ya en relación con las fuentes, son directamente las preguntas, porque si bien
la historia conocerán, el estado de Occidente, Sonora y Sinaloa eran un solo estado hasta que se da esta separación, ¿no? Y hay unos dimes y diretes de que quién es mejor, si Sonora o Sinaloa, ¿no? Y por eso las preguntas. Yo en mis fuentes encuentro, como mencionaba antes, este doble, es como la tipo doble nacionalidad, pero doble matrimonio. O sea, matrimonio eclesiástico, divorcio civil y viceversa, ¿no? Entonces quiero saber, muchas veces eso no termina en el producto final, pero lo vemos en las fuentes. Entonces yo quiero saber si hay algo similar ahí en Sinaloa, ¿no? Que sea esta dinámica, porque por lo menos en el estado de Sonora hay varios, me atrevo a decir bastantes, ¿no? Hasta donde me da el archivo lo que tiene ahorita de que hay matrimonio eclesiástico con divorcios civiles. La segunda pregunta, con los motivos para divorciarse, yo hice un cuadre hace unas semanas sobre cómo lo pedían las mujeres y cómo lo pedían los hombres. Entonces, ¿qué es lo que me sorprendo y encuentro? ¿No? Que cuando una mujer solicita el divorcio, lo hace para pelear los bienes, recuperar un poco de lo que trabajó. Porque en Sonora, sí es cierto, digamos, el hombre era un poquito más sumiso, pero legalmente él tenía la administración de todo. Entonces ellas, las mujeres, querían recuperar y eso es lo que pelean, ¿no? En el caso de los motivos del hombre, lo que hace es, lo hace a través de obligaciones civiles porque la mujer es desobediente. Entonces quiero también saber si encuentra algo similar, ¿no? Porque como le digo, las mujeres lo hacen por los bienes, los hombres porque la mujer es desobediente. Y ya más como nota al pie si quiere verlo, en cuanto a lo del domicilio conyugal, y es una historia que quiero compartir. En mi búsqueda también, que lo hace por obligaciones civiles el hombre, es muy curioso esto del domicilio conyugal porque el hombre trabaja, digamos, viajando. Y ese domicilio conyugal, me atrevo a decirlo, que sería el ferrocarril. Entonces, él está alegando que la mujer no le hace caso de irse con sus viajes, a sus viajes, y en la demanda él hace énfasis en el de que ella debe de estar donde él está y quiere sacarla de la casa del suegro, porque ya no es propiedad de él, del suegro, ¿no? Sino del esposo. Entonces, lo dejo igual para comentarlo porque es un caso muy gracioso. Y en cuanto a la del arbitrio del juez, igual comparto el caso. Hay uno donde están entre carta y carta, hombre y mujer. Se desiste él de la demanda, que es una patria potestad, porque ya fue y le robó a la hija, a la mujer. Y el abogado de él dice, es que ya no tiene sentido de ser porque ya el hombre se desistió porque recuperó a la hija, tu abogado nada más decreta la sentencia. Ah, sí, está bien. Ni siquiera un escrito largo, nada más una notita. Sentencia, ya no hay deber de ser. Entonces, igual lo comparto, ¿no? Si hay experiencias que haya encontrado así en el archivo que no están en el libro, ¿no? Y sería todo por lo pronto. Muchas gracias. Creo que por la naturaleza y exigencia de las preguntas podemos comenzar la primera ronda de réplicas, ¿sí? Y ahorita verificamos si hay más preguntas. Doctora, ¿quiere comentar o alguna de las comentaristas? Bueno, a ver, porque luego me hago bolas cuando hacen muchas preguntas hacia... Bueno, en cuanto a las fuentes, me preguntan, las del estado de Occidente, sí, sí, eso fue un relajo, porque algunas fuentes se quedaron en Sonora. Yo acabo de rescatar unas muy buenas, que dije, mira cómo hasta ahorita, y así, ¿no? Porque a la hora de dividirse el estado, y sobre todo, y que después también se dividió como diócesis, y recordemos que había tribunales eclesiásticos, se nos olvida, y también pues allá se quedaron unas fuentes. Esto del matrimonio, del doble matrimonio, que había matrimonio eclesiástico y luego matrimonio civil, después de que ya existió el matrimonio civil, era prácticamente la regla, ¿no? Y con eso voy a contestar también otra pregunta que hicieron por acá. Es que no debemos confundir nulidad eclesiástica. Yo no soy experta en derecho canónico, pero sí me tuve que meter a estudiar el derecho, un poquito del derecho matrimonial eclesiástico, porque sobre todo en el antiguo régimen o antes de la independencia, pero sobre todo antes de la reforma, antes de 1859, sí había una cosa en el derecho eclesiástico que se llamaba divorcio eclesiástico, que de hecho tú dices y la gente, sobre todo católica, te dice, no, eso no existe, el divorcio eclesiástico, como que
¿no? Hace poco yo platicaba con un juez provisor y me decía, no existe, no, en la historia sí, y lo han estudiado colegas, hay excelentes trabajos como el de Dora Dávila, pues no se me van los nombres. Ella analiza el divorcio eclesiástico, porque el divorcio eclesiástico era una cosa, una separación temporal, porque como bien lo mencionaron también en sus ponencias, en la última mesa que hubo antes de la comida, siempre el divorcio era una solución temporal, porque lógicamente que el juez eclesiástico siempre le iba a apostar a que el matrimonio se reconciliara y siguiera, ¿no? Bueno, pues no me he metido a estudiar las nulidades y en cuanto a su pregunta de si está bien el matrimonio entre personas del mismo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, afortunadamente soy historiadora. Y ahí ya está muy padre porque no juzgamos, analizamos lo que vemos en cuanto a las fuentes y contrario a lo que la gente piensa, la historia no es un tribunal, que nos encanta hacer ese parangón, ¿no? El tribunal de la historia lo va a juzgar. Pues yo lo que he visto, gracias a Dios que no es un tribunal. Entonces, son dos cosas distintas, la separación de cuerpos, que se podía llamar, que siempre era temporal, y bueno, la nulidad, en donde tiene que ver con la teoría de los contratos, que nosotros pues en nuestra tradición romano-canónica pues también heredamos esa teoría, esa tradición, ¿no? Si no hay una voluntad libre, expresa, bueno, pues no se da el contrato, ¿no? Te están amenazando con una pistola para que contraigas matrimonio, pues no hay voluntad libre y bueno, pues en ese caso hay una nulidad absoluta que hace pues que se declare que el matrimonio no existió. Pero no, les soy honesta, no es un tema que he estudiado a fondo. En cuanto al domicilio conyugal, sí es un tema que hay que ver con mucho detenimiento porque fue un arma masculina, ¿no? Que se utiliza sobre todo una vez que el matrimonio, ya hay matrimonio con disolución de vínculo. Y entonces, pues todos los señores pues acusaban de abandono de hogar a sus esposas, pero había que ver qué había detrás de este abandono, ¿no? Se fue facilitando al menos en Sinaloa, en las diversas reformas que hubo, se fue facilitando esta causal del divorcio porque reducían los tiempos de que la mujer se había ido, o sea, se fue facilitando. Entonces se volvió un arma pues muy masculina y muy fácil de traer a juicio. Pero pues como en el caso de las mujeres que tuvieron agencia, pues muchas se supieron defender y muy bien, porque sabían que perdían mucho las mujeres. Más bien esta agencia era una agencia forzosa, porque las mujeres perdían mucho la patria potestad de sus hijos, nada menos que eso, como lo bien lo mencionan por acá. También los bienes, porque el marido era el administrador natural de los bienes. Y no hay que olvidar esta tradición que también tiene que ver con la otra pregunta. ¿Por qué tantos códigos como estados? Pues tiene que ver con la lógica del federalismo, ¿no? Es nuestro primer federalismo. Ah, bueno, tú estado vas a legislar en materia civil, eso te toca a ti, pero también, salvo casos que aquí mi colega Águeda Venegas, ¿no? Pues me podrá contradecir, porque sí hay casos que se cuestan aparte, Zacatecas es uno, Oaxaca, pero de ahí en fuera, espero que no me salga de Yucatán tal vez, de ahí en fuera, todos seguimos el mismo modelo del Código Civil para el Distrito Federal y territorios de la Baja California. Entonces, si bien ya después los estados lo adoptan, y si bien ya después expiden sus propios códigos, también siguen el modelo. 1940, que yo termino, también se siguió el modelo postrevolucionario del Código Civil. Entonces, eso facilita mucho hacer la comparación, ¿no? Y en cuanto a la disolución del vínculo, no me acuerdo qué me preguntaban. Ah, que sí, ahí entra el árbitro judicial. Había unos jueces que sí se declaraba disuelto el matrimonio, y otros que la pensaban más. Y yo creo que también tiene que ver mucho con lo que también mencionaba la mesa de la mañana, con esta tradición de los jueces legos y los jueces letrados. Si bien ya va a llegar un momento en que todos tenían que ser, bueno, salvo los menores y así, alcaldes en conciliación, que ser letrados,
pues ya que llegaba al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el caso de Sinaloa, pues ya los jueces tenían una mayor preparación. Entonces decían, ¿cómo que el juez de primera instancia falló así? Pues no, esto tiene que fallarse de esta otra manera, ¿no? Porque había una mejor preparación de los abogados, ¿no? Como mencionas tú el caso de los tinterillos, hay un artículo muy famoso del doctor Andrés Lira, que así se llama. No es que yo lo quiera plagiar, sino que me encontré en las fuentes judiciales que así les decían también, en las fuentes periodísticas, perdón, en Sinaloa, tinterillos a estos abogados que tenían alguna instrucción, eran así como gestores, diríamos ahora, y pues se alquilaban para llevar divorcios y todo. Con la ley de educación de 1940 ya se prohibió que hicieran eso, ¿no? Tenían que ser licenciados en Derecho, pero mucho tiempo se hizo, ¿no? Eran asesores de las partes, pero pues no tenían, pues no sabían demasiado, ¿no? Muchas gracias. Espero haber contestado todo. Gracias, doctora. ¿Podemos otorgar la palabra en una segunda ronda? Levantó la mano primero Pedro y después pasamos a... Buenas tardes. Pues me da mucho gusto, Ceci, ver tu trabajo ya plasmado en un libro. La verdad, ya era una deuda historiográfica que no verlo, ¿no? O sea, como que nada más en los estantes de las tesis, ¿no? O conseguirla en formato digital, ¿no? Cuando leí tu trabajo y ahorita escuchando sobre el libro, se me vino a la mente de repente un lugar común en la historiografía, el que le llamo también yo una blasfema historiográfica estigmatizante de como que de Nayarit para allá todo es norte, ¿no? Y no, es noroeste y otra cosa es norte. Yo les digo, oye, yo no le comentaba ayer a Miguel Ángel, yo no estoy hablando como el piporro, le digo, o algo así para que hables, que diga como que todo es norte, ¿no? Es una visión muy centralista historiográficamente. Y en este caso lo menciono por el tema eclesiástico sobre el divorcio, ¿no? Y también otro lugar común sobre la cuestión de la religiosidad en el noroeste, no en el norte, ¿no? Insisto, en el noroeste, caso de Sinaloa, Sonora y La Baja, ¿no? De que se habla como que casi una religiosidad, impíos, y no, yo creo que ese es otro equívoco, ese también de la historiografía, ¿no? Lo que tenemos es una religiosidad más sin parroquia, ¿no? Producto del proceso de avance, ¿no? Tenemos una religiosidad sin parroquia, producto del sistema misional que tuvimos principalmente ignaciano, ¿no? Obviamente sabemos que Culiacán, pues dependía de Durango, pero el resto, pues para lo administrativo y lo eclesiástico, pues dependía principalmente de una condición misional, ¿no? Que va cambiando posteriormente. Entonces, cuando yo leía tu tesis, te digo, no he leído ahorita el libro todavía, me quedaba pensando, dije, ¿qué tanto? Porque finalmente las tesis se cierran, no se concluyen, ¿no? O sea, yo estoy convencido, es una tesis, nada más la cierras, realmente nunca la concluyes y la vas reelaborando. Ceci, el tema de la intervención de los párrocos, la intervención conforme va avanzando este proceso de secularización, la encuentras que se van retrayendo, porque yo encuentro también ya a propósito de las distintas culturas jurídicas regionales, no hay que olvidar que el sonorismo intentó imponer ciertas pautas en materia jurídica y en lo civil principalmente, ¿no? Y Sinaloa y Sonora. Entonces, aunque parezca que no, la fuerte tradición jalisciense, zacatecana, yucateca, oaxaqueña y por supuesto desde el centro, pero quieras o no en la posrevolución, el noroeste, desde esta visión jacobina emerge, pero también emerge un liderazgo fuerte como es el de Monseñor Navarrete, ¿no? En el caso de Sonora. ¿Qué encuentras tú ahí en la relación, en la doble relación Sonora-Sinaloa, ¿no? Los clérigos con la cuestión del divorcio. ¿Fueron dóciles, jugaron varias jugadas simultáneamente en lo privado o fueron muy contestatarios ese, sobre el tema del divorcio? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta interesante presentación. La verdad yo no he leído la obra, la desconozco completamente y creo que este es un gran acercamiento también para
pues al público, que pues creo que es el objetivo principal de este tipo de eventos, ¿no? Yo tengo más dudas que, o sea, estas preguntas son dudas, creo, personales, que me gustaría externarlas y saber si hay alguna una opinión, un comentario desde su expertise. Y bueno, primeramente, creo que algo importante es que al hablar de matrimonio también estamos hablando de familia al mismo tiempo y es algo inseparable. Y a mí me gustaría que abordara un poco al respecto de esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que pues, yo he podido investigar, a lo que yo sé, eh, el matrimonio ha tenido cientos de fines desde su creación como figura, no quiero decir jurídica, pero sí social tal vez, que va desde pues, la procreación, ¿no? Por ejemplo, otorgar personalidad a la mujer, por ejemplo, otra cuestión muy importante, la cohabitación, la coexistencia, posteriormente ponen esta parte que la economía, y también creo que hay algo que no sé si no lo mencionaron o tal vez yo no lo entendí, pero creo que la parte afectiva, que es algo de vital importancia porque, pues bueno, es uno de los fines también, ¿no? A lo mejor no está escrito en la norma, pero creo que si bien ahí, de acuerdo a la ley, puede ser que en algún estado o que en algún momento se haya puesto. Entonces yo quisiera como esta, pues, no sé, esta figura que tiene tantas caras y que puede ser abordado desde diferentes aspectos, a mí me gustaría como atender este tipo de cuestiones y en ese sentido, también esta parte de lo que yo considero o llamaría una ritualidad. ¿Por qué? Porque pues sí, el matrimonio es una figura jurídica y eso está súper claro, ¿no? Pero también el hecho de que hay ciertos, no sé, bailes, cuestiones específicas, tal vez en algunas culturas, pueblos originarios, todo esto, pero que esta figura también está pues llena y bañada, por así decirlo, de elementos rituales que tal vez no están en la ley y que en ocasiones son más pesadas o tienen más importancia que la propia ley. Entonces, yo no sé, en este caso, cómo abordar esta parte histórica desde lo jurídico, pero al mismo tiempo desde lo social y desde todo este contexto que creo que es una tarea pues prácticamente muy, muy compleja. Y bueno, a mí me gustaría esa opinión, su comentario al respecto. Y como último detalle, pues bueno, yo vengo de Hidalgo y curiosamente en Hidalgo en 1980, en esa década, se promueve el primer código familiar. A diferencia de muchos estados, bueno, lo que me dijeron a mí, mis maestros de derecho en ese momento, es que era el primer estado que publica un código familiar, divorciando esta materia civil de la materia, o sea, saca todo lo familiar del código civil y bueno, lo civil se queda de su lado, empieza esta parte familiar y curiosamente en este código familiar, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo se establece como nulo, lo que significaba que es válido y solamente cuando se denunciaba la nulidad es cuando no valía. Así pasó el código unos 20 años, no lo renovaron. Esto es una cuestión muy curiosa del Estado que sí era motivo de análisis en varios momentos. Los legisladores así lo pasaron, o sea, creo que hay una confusión jurídica y este aporte o esta anotación la hago, aparte del dato curioso, para preguntar qué tan vinculado, y regresando a la primera pregunta, está esta idea de la familia y lo civil. O sea, ¿hacia qué punto estamos apuntando cuando hablamos de matrimonio en todos estos ámbitos que más allá de ser una figura jurídica, pues yo la podría considerar, y creo que algunos autores también lo consideran así, una figura pues social, ¿no? De esta célula de la sociedad que es la base más importante y todo esto. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿O añadimos otra pregunta? Si hay tiempo. Pero si no, entonces pasamos a la última práctica. Yo encantada. Si quieren preguntar otra cosa. Espero poder contestar. Pues adelante. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Yo creo que no las puedo contestar todas, pero voy a intentar. Esto de la irreligiosidad del noroeste, sí es un lugar común. Fue una religiosidad diferente. Yo lo analizo en el primer capítulo, esto no que le llamo, pues un espacio compartido, ¿no? Porque sobre todo siempre fuimos provincia más o menos unida, y ya después estaba la federación por breve tiempo, pero también fuimos diócesis, ¿no? Diócesis de Sonora. Sinaloa, Sonora, la Baja California. Por eso la importancia de definir una región
de estar conscientes de qué región vamos a estudiar, ¿no? Si bien como los estudiosos de la religiosidad lo dicen mejor, no había una densidad clerical como la que hubo acá en el centro, la gente era religiosa a su modo, ¿no? Ahora le llaman que haber una religión más desinstitucionalizada. Por ejemplo, yo pongo aquí un caso de un señor en Altata que era funcionario público, entonces su esposa estaba en el lecho de muerte, estamos hablando ya de finales de 1880 por ahí, y como trabajaba en la capitanía de puerto, este señor era funcionario público, entonces le habla al cura del lugar que venga a confesar a su esposa y le dijo, no, pues no, yo no la puedo confesar, ni le puedo dar ¿no? Los auxilios porque pues viven en pecado, porque estás tú como funcionario público, juraste las reformas a la Constitución y no puedes, o sea, prácticamente pues estaban excomulgados a menos que abjuraran, ¿no? O sea, las fuentes nos dan estas respuestas. Dices tú, ¿cómo? En Altata, los que saben que están aquí, pues, Altata es una bahía que a lo mejor sí fue puerto de altura en algún momento, más por decreto que por otra cosa, no sé, los que estudian el mar pues sabrán mejor que yo, pero ¿cómo es posible que a una mujer que crea que está al borde de la muerte, le importe tener la absolución de un sacerdote, el único que ha de haber habido ahí cerca, y que se niegue? Entonces, el funcionario público acusa a este sacerdote por ser un delito contra las leyes de reforma desde su punto de vista, ¿no? Entonces, habla un poco de esa religiosidad, pues sí soy medio religioso, pero pues no me quiero ir al infierno, porque era la mentalidad de ese tiempo, ¿no? No sé si con eso responda a tu pregunta. El matrimonio y la familia, claro, ¿no? Yo estudio, me enfoco en el matrimonio, pero era parte de un todo, ¿no? De esa familia, ese instrumento de orden social, y que sí aquí se ve más claro en mi libro, después de la revolución, ya con este código de relaciones familiares, todas las resistencias no que hubo, qué familia, porque yo decía, ¿cómo? Entonces los revolucionarios van a ser iguales de conservadores, o sea, porque dicen que todas las reformas son moralinas, ¿no? Alguien lo dijo por ahí, no me lo estoy robando porque no me acuerdo de quién, pero me encantó y me apropié de la frase, pero yo pude observar que era una moral distinta. Claro que no solita pude, porque me tuvieron que ayudar mucho mis asesores, porque el positivismo, y lo mencionaba alguien en la mañana, esto del positivismo cientificista, como que supuestamente partía de la ciencia y decía, bueno, es que las mujeres son inferiores porque tienen el cerebro más chiquito y todo. Así también veían a la familia, o sea, el matrimonio era un estado mucho más deseable, decían los juristas positivistas, es que hay estudios en donde se dice que las sociedades que más delinquen es porque hay menos matrimonios, los célibes son como la escoria social, no lo estoy diciendo yo, estoy citando a los juristas positivistas. La verdad, yo me escandalicé de cuando oí eso, ¿no? Ahí sí cometí el pecado de juzgar desde mi presentismo, pero ya que me repuse, pues me puse a analizar y dije, no, pues sí, ya entendí de qué están hablando estos positivistas. Sí, eso está bien padre tu pregunta de la parte afectiva. Sí, lo mismo me pregunté yo a lo largo de todo mi trabajo. ¿Y el amor? Pues el amor romántico que nos vendieron ya, ¿no? A partir del siglo XVIII, XIX, no es requisito, olvídense. El matrimonio era un sistema de familia y todo para ordenar la sociedad y todo muy padre, pero nunca te dicen ni tampoco en el derecho canónico ni acá, es un requisito que tú quieras a la persona con la que vas a contraer matrimonio. Entonces, ahí está lo afectivo, yo creo. La ritualidad también es importante. No me meto tanto en la ritualidad, pero es increíble cómo el matrimonio civil fue una calca del matrimonio canónico. Le copió todo: amonestaciones, el rito, la solemnidad, las arras, o sea, todo, porque esto viene de una tradición de larga data. O sea, de veras, en mis clases que yo doy de derecho romano, es increíble cómo se daba el matrimonio. Y los esponsales, esto es otro tema maravilloso que tengo pendiente de estudiar, ¿no? Esa promesa de contraer un matrimonio futuro.
y cómo pervivió. Hasta hace poquito acaba de desaparecer del Código Familiar, creo, del Estado. Todavía cuando yo estudié Derecho, me hacen mis alumnos, cuando yo estudié Derecho todavía no caía en desuso en México esta figura de los esponsales. Iban ante notario a celebrar esta promesa. Y sí, de muchos estados se saca lo familiar del Código Civil, pero no quiere decir que deje de ser civil, ¿no? Pero ya se le pone este título de familiar. Y qué interesante eso que mencionas de lo de Hidalgo, esto de la nulidad. También el Código Civil establecía la nulidad, pero era muchísimo más fácil divorciarse que a un proceso de nulidad. Y aquí menciono un caso de nulidad de matrimonio que ni con asesor letrado supieron resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté todas, pero les agradezco mucho. Muchas gracias. Antes de dar por clausurada esta última sesión del día, les pedimos al público que nos esperen para emitir un par de mensajes y una última actividad que no nos va a tomar mucho tiempo, pero a continuación pues volvemos a dar un aplauso a nuestras 3 participantes y entregar sus respectivas y bien merecidas constancias. Muchas gracias. El primer aviso corresponde con las actividades de mañana. Les hacemos una cordial invitación a dar continuidad con su asistencia. Tenemos participaciones de libro, presentaciones de libro cada uno de los días y solamente el día de mañana va a haber una actividad extramuros en la que mañana tendrán disponible el código QR para la dirección. Es una visita a una institución histórica. Eso al final de las actividades. Y no sé si se dieron cuenta que afuera en una mesa hay una tacita de una calavera. Pueden tomar un número. Quienes no hayan tomado, les invitamos a tomar uno de los números para una rifa de libros que las instituciones organizadoras y convocantes pues donaron para este evento. Iniciamos la rifa. ¿Ya tienen número todos? ¿No? Pueden salir para tomar sus números quienes hagan falta. Y en la mesita también está el libro de Ceci. Y afuera